tarde de hoy, en este inicio del 6º Congreso Internacional que organiza el INESIP, El Poder del Jurado, junto con la Asociación Argentina de Juicio por Jurados y con apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Como comentario obligado, este es un congreso que cuenta con panelistas, profesores y profesoras de los Estados Unidos y también con participantes que nos acompañan desde allí. Así que tienen la opción, quienes están asistiendo a la mesa, de elegir en qué canal quieren escuchar la conferencia, si inglés o español. Les pedimos por favor que una vez que elijan el canal se queden allí, que es lo que facilita la tarea de las intérpretes. Vamos a dar inicio a esta primera conferencia. Tengo el placer de agradecerle en realidad a Soledad Gennari, que es vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Neuquén, por animarse a empezar esta primera mesa en el día de hoy. Tiene que ser Neuquén, ¿no? Quien dio inicio al jurado clásico en nuestro país, quien hoy esté abriendo también para dar inicio a esta primera conferencia, que es el Jurado y la Constitución. Ella va a explicar mejor que yo. Agradecerle enormemente por acompañarnos, porque no es que solamente nos acompaña en la jornada de hoy, sino que ha acompañado fuertemente el proceso de implementación de juicio por jurados en la provincia de Neuquén y el desarrollo de la primera investigación empírica que esta semana ha visto la luz. Así que gracias por el compromiso, por el apoyo y por, una vez más, zambullirte en esta experiencia ahora virtual. Lamento no estar frente a frente, pero te dejo a Ángela y a Alberto en las mejores manos y al INESIP en las mejores manos para estar representados en esta primera mesa y en esta conferencia inaugural. Muchas gracias, Sole, todo tuyo. Bueno, Aldana, muchísimas gracias. Bueno, aparte de unirnos el cariño, nos une esta aventura, este camino que nos hizo recorrer muchas provincias y bueno, el último Congreso Internacional también pudimos compartir, bueno, en persona y hoy nos encuentra en esta nueva realidad adaptada, lo que también genera mucha más acceso. Para mí es un honor estar hoy acá, además de acompañada y tener que presentar a estas excelentes juristas, y realmente muy agradecida con INESIP por este reconocimiento que hacen a Neuquén, que lleva adelante este proceso con un esfuerzo muy, pero muy grande. Yo, previo a presentar la conferencia magistral, les quiero mostrar, yo integro la sala penal, y nosotros durante la pandemia, el Tribunal Superior de Justicia organizó a través de un convenio con la legislatura la realización de un juicio por jurado en plena pandemia. Y ahí les pido si pueden mostrar la imagen, porque una imagen a veces dice mucho más que 1000 palabras. No sé si la técnica ahí lo puede mostrar. Nosotros tuvimos un femicidio gravísimo, un femicidio realmente impactante, que movilizó a toda la sociedad. Pudimos, como dije aquí, realizar el primer juicio por jurado en pandemia, y se transmitió vía streaming. Por ejemplo, una de las partes que se transmitió con acuerdo, por supuesto, de las partes, en realidad por tratarse de un femicidio donde había algunas situaciones a cuidar, pero con el consentimiento de las partes se transmitió vía streaming por todas las redes sociales. Acá es donde vemos justamente lo que es esta nueva normalidad, los aspectos tecnológicos bien utilizados. Y para mí es una buena práctica que tiene que trascender la emergencia. ¿Por qué? Ahí está el canal, nosotros ya lo tomamos como una práctica y esto realmente es lo que genera más acceso a la justicia y más transparencia, y además nos ayuda a construir la legitimidad en el sistema de justicia al mostrar cómo funciona realmente, no solo para que la ciudadanía se eduque, sino también para que vean cómo es el desarrollo. Ahí ven la imagen de lo que sería el recinto de la legislatura, cómo fueron ubicados el jurado popular, los testigos, la fiscalía, la defensa, el juez técnico, y realmente fue una experiencia que nos enriqueció. Pero, y además de que nos adaptamos, como dice Facundo Manes, a un contexto que había cambiado dramáticamente. Así que este era el mensaje que yo quería dejar, que la transmisión vía streaming, multiplataformas o como sea, es lo que realmente nos va a ayudar a construir una legitimidad para que la gente vea los procesos, entienda
porque muchas veces solamente a los juicios asisten los y las interesadas o interesados. También esto es muy importante para la ciudadanía, así que gracias. Dicho esto, voy a presentar esta conferencia magistral, que es El jurado y la Constitución. Y tengo el honor de presentar primero a la doctora Ángela Ledesma. Es jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, presidenta honoraria de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, miembro de la Junta Directiva de INESIP, profesora titular de Elementos del Derecho Procesal Civil y profesora de posgrado en Fundamentos del Derecho Procesal y Derecho Procesal Penal y Garantías del Proceso Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es co-redactora del anteproyecto del Código Procesal Penal de la Nación, decreto 115 del 2007 del Poder Ejecutivo Nacional. Publicó más de 250 artículos en revistas de derecho procesal sobre teoría general del proceso, proceso civil y proceso penal. Previo a dar comienzo de la conferencia de la doctora Ledesma, les explico un poquito cómo es la dinámica. Cada expositor y cada expositora harán el desarrollo de su tema durante 20 minutos y luego vamos a abrir a un espacio de preguntas que no puede durar más de 25 minutos, que vamos a ir tomando tanto el equipo técnico como yo. Así que, sin más, doctora, la escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Realmente un gran honor esta invitación de INESIP para poder participar de este importantísimo Congreso Internacional sobre el Jurado y la Constitución. La Constitución argentina ha instituido el juicio por jurados desde 1853 en 3 artículos de su texto normativo, hoy los artículos 24, 75, inciso 12 y 118 de la Constitución Nacional. Sin embargo, los argentinos tuvimos que esperar más de 150 años para que hubiera juicio por jurados en la República Argentina. La Corte Suprema de Justicia de la Nación abordó por primera vez esta temática cuando debió construir la garantía mínima de juzgamiento del derecho al recurso en el caso Casal. Allí señaló en sentido concreto que el objetivo legal de nuestra Constitución Nacional es el proceso penal acusatorio y con participación popular. ¿Por qué? Porque un sistema horizontalmente organizado no puede ser otro que el acusatorio público. Así señaló que la Constitución fijó como meta el juicio por jurados en materia criminal, necesariamente oral y público. La publicidad del proceso, vale la pena recalcarlo, es una de las características esenciales del juicio por jurados y es la forma quizás más idónea de lograr la publicidad de los procesos, la de la realización de esta modalidad de juzgamiento. La República Argentina, la primera provincia que avanzó en el juzgamiento popular fue la provincia de Córdoba en el año 2004, a través del denominado modelo escabinado, que prevé la convivencia de juicios técnicos con jurados populares. Y fue la provincia de Neuquén, después seguida por la provincia de Buenos Aires, pero Neuquén en el año 2011, la primera provincia que pudiera poner en marcha el juicio por jurado. En realidad, lo trascendente del jurado es la fuerza transformadora del sistema que desde adentro ha operado durante estos 10 años de existencia del juicio por jurados en la República Argentina, década en la que además el 50% de los estados provinciales y la ciudad autónoma de Buenos Aires
tienen regulado hoy el juicio por jurados. La fuerza del jurado y el verdadero poder del jurado precisamente está en la transformación que ha comenzado a lograr desde el proceso del modelo de enjuiciamiento de justicia penal desde adentro. Uno de los aspectos más importantes para mencionar es el de la recuperación de determinadas garantías que estaban degradadas en el modelo de enjuiciamiento mixto y aún con fuertes resabios inquisitivos vigentes en el territorio de la República. La primera garantía tiene que ver con lo que acabo de señalar, el juicio público. Esto hace esencialmente al diseño de este modelo de proceso a partir de sólidas bases de control republicano y democrático. El juicio por jurados ha permitido recuperar la oralidad y la publicidad de los juicios, superando ritualismos, avanzando en términos de lenguaje claro para una mejor comprensión de la administración de justicia. Una segunda garantía que viene a consolidarse fuertemente, a robustecerse a través del juicio por jurados, es la de la imparcialidad del tribunal. Y en este sentido es de particular trascendencia la denominada audiencia de voir dire o audiencia de selección del jurado, que constituye, como dice el profesor Harfuch, la modalidad de dinamizar, de poner en acción la imparcialidad del tribunal. A esta audiencia también se ha referido muy especialmente la Corte Interamericana en el señero caso BRP versus Nicaragua, cuando señala específicamente que el procedimiento central en que puede disiparse la posible imparcialidad del jurado es precisamente la garantía de la desinsaculación. Por lo demás, si comparamos el sistema tradicional con el sistema de jurados, no cabe duda que las posibilidades de recusación de los jueces son mucho mayores, porque existen 4 supuestos de recusación sin causa e innumerables formas de recusación con causa. Sin lugar a dudas, esta modalidad de litigación en lo que hace a la integración del tribunal es uno de los mecanismos principales para lograr la arbitrariedad. Algo bastante difícil con relación a los jueces técnicos, donde cierta jurisprudencia muy consolidada lleva a la permanencia en la constitución de algunos tribunales, aún frente a graves supuestos de temor de parcialidad. La tercera garantía robustecida que podemos mencionar es la deliberación. La deliberación, que es una fuerte crítica que realizamos hoy a los jueces técnicos, porque los jueces técnicos, como regla, no deliberan, sino que los votos circulan y se logran mayorías incluso con 2 votos en los tribunales integrados por 3 miembros. A su vez, los tribunales fijos también generan sentencias que hacen prever la modalidad de resultado según el tribunal en el que haya recaído un caso. En cambio, en el juicio por jurados, la constitución de este tribunal por 12 personas que provienen de estratos sociales diferentes, que son personas desconocidas, 6 mujeres y 6 hombres, robustece ineludiblemente la deliberación del cuerpo a la hora de una toma de decisión.
En cuarto orden, cabe mencionar precisamente la garantía del derecho al recurso, porque a través del juicio por jurados se supera esa tradicional concepción de la bilateralidad de los recursos, que estaba basada en el modelo inquisitivo en que la decisión era tomada arriba, era tomada por el rey y no yacía esencialmente en el juicio. Lo importante acá es que el veredicto del jurado es irrecurrible y por esto en realidad es el único modelo que respeta totalmente el artículo 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la medida en que el derecho al recurso es una garantía individual exclusiva de la persona declarada culpable. También desde esta perspectiva se respeta otra garantía, es la garantía del ne bis in idem, la imposibilidad de que el imputado pueda sufrir un castigo mayor o que aún siendo absuelto sea revertida esta decisión. Es decir, que lo que se fortalece es la legitimidad del fallo a través del tribunal de jurados. Podemos mencionar también una quinta garantía, no por ello menor, que es la de la prueba. Como todos sabemos, la información presentada oralmente en el juicio con continuidad e inmediación es lo que podemos denominar prueba. Y el juicio por jurados impide la contaminación con el expediente, las incorporaciones por lectura y las preguntas de los jueces. También en la experiencia hasta este momento se ha advertido cómo en muchos casos la debilidad de las investigaciones de baja calidad, han provocado, y esto sucedió los primeros años en la provincia de Buenos Aires, reiteradas absoluciones, que llevan hoy a los jueces a tomar conciencia de que deben probar y deben hacer mejor sus investigaciones. En materia de prueba, también el juicio por jurados ha influido, ha impactado fuertemente en la etapa intermedia, porque se ha comenzado a litigar la admisibilidad y la pertinencia de la prueba con una fuerza hasta entonces desconocida. Así, la discusión sobre las pruebas a utilizar pasa a ser esencial y todo esto va a influir directamente en la calidad de la decisión y en la calidad del proceso. Podríamos sintetizar que en realidad en lo que hace a esta transformación, esta fuerza transformadora desde adentro que nos viene demostrando el jurado, que ha impactado tanto en la investigación como en el juicio y en la calidad de las decisiones. Como lo ha demostrado un importante estudio realizado por INSIP, esta fuerza transformadora ha impactado con gran ímpetu para poder superar el modelo de enjuiciamiento mixto, porque lleva a cada uno de los sujetos a reubicarse o ubicarse mejor en cada uno de sus roles en el marco de un proceso penal acusatorio. Es decir, que el juicio por jurados es un factor de tracción hacia la práctica acusatoria y nos garantiza, sin lugar a dudas, la mayor imparcialidad del tribunal por ser los jurados terceros realmente imparciales. Sin embargo, entre nosotros todavía existe
alguna resistencia, sobre todo en la doctrina, y ahora se viene a acentuar en materia procesal civil con la nueva ley de juicio por jurados de la provincia de Chaco, el tema de la inmotivación de la sentencia. Este es un cuestionamiento que se realiza desde diferentes lugares, un cuestionamiento bastante perjuicioso también, que tiene que ver con el desconocimiento del funcionamiento de la institución, pero lo que se afirma es su falta de adecuación con la Convención y con la Constitución. Afortunadamente, tanto la decisión de la Corte Interamericana del año 2018 en el caso BRP, BPC y otros versus Nicaragua, como la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2019 en el caso Canales, han mostrado la compatibilidad de este método de juzgamiento, no solamente con la Constitución, sino también con la Convención. Oportunamente, lo que hace la Corte Interamericana en el caso antes mencionado es precisamente condenar a Nicaragua por no haber garantizado la imparcialidad y la arbitrariedad en el caso concreto. Pero lo interesante es que realiza un análisis exhaustivo de este modelo de juzgamiento. Está vigente en 21 países de los 35 de la Organización de Estados Americanos. Y la Corte Interamericana destaca esencialmente que el juicio por jurados ha sido concebido como una forma de devolver a la sociedad la confianza en el sistema de justicia, como una forma de democratización y acercamiento de la impartición de justicia a la comunidad. Específicamente, en lo que hace a la motivación de la sentencia, sentó como estándar la validez del veredicto inmotivado. Para esto, tomó esencialmente precedentes del Tribunal Europeo sobre Derechos Humanos, como es el caso Sadik versus Dinamarca, donde el tribunal estimó que la falta de exteriorización de la fundamentación del veredicto no vulnera en sí misma la garantía de la motivación, condicionado ¿a qué? A que permita, a la luz de las pruebas y el debate en la audiencia, que pueda reconstruirse la valoración a partir del curso lógico de la decisión de los jurados. En este precedente, la Corte Interamericana reseña los principales estándares que debe reunir este juicio por jurados y precisamente pone como modelo la regulación normativa de las provincias de Neuquén, Buenos Aires, Río Negro y Chaco. En punto a la íntima convicción del jurado, la Corte Interamericana también cita al Tribunal Europeo en el caso Lermite versus Bélgica. Y allí el Tribunal Europeo señaló también que el sistema de decisión por íntima convicción no vulnera en sí mismo un juicio justo, siempre que del conjunto de las actuaciones realizadas en el procedimiento, la parte interesada, especialmente el condenado, pueda entender las razones de la decisión. También citó un caso muy trabajado entre nosotros, que es el caso Tasquet, donde Tasquet versus Bélgica, donde el Tribunal Europeo afirma que, teniendo en cuenta el hecho de que el cumplimiento de las exigencias del proceso justo se aprecia sobre la base del conjunto del procedimiento y dentro del contexto específico
del sistema jurídico en cuestión, lo importante es que el tribunal que revisa la decisión o quien observa, quien tiene que analizar esa decisión, pueda determinar si a la luz de la causa el procedimiento ofreció suficientes garantías contra la arbitrariedad y permitió al acusado comprender su condena. Asimismo, expresó que la íntima convicción no es un criterio arbitrario en sí mismo. ¿Por qué? Porque la libre valoración que hace el jurado no es sustancialmente diferente de la que puede hacer un juez técnico. En definitiva, cualquier tribunal, técnico, jurado, debe reconstruir un hecho pasado, para lo cual utiliza la lógica metodológica que es común a cualquier persona, pues no depende de que tenga o no entrenamiento jurídico. Aquí volvemos a insistir en lo prejuiciosas que son las apreciaciones en sentido contrario. Así entonces, la Corte Interamericana ha destacado la compatibilidad de este modelo con el modelo de debido proceso instituido por la Convención. Y en este sentido, destaca el valor de las instrucciones. Vuelve a citar el caso Casquet, y esto también es muy importante porque lo hace nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Canales, donde queda en claro que tanto las instrucciones como las aclaraciones que el juez técnico imparte al jurado constituyen verdaderas garantías procesales que permiten descartar el riesgo de arbitrariedad. Y al acusado, sin lugar a dudas, conocer las razones de su condena, porque precisamente son las instrucciones las que conforman la trama apta o el fundamento del veredicto que permite compensar adecuadamente la ausencia de fundamentación de las respuestas del jurado. Y esto es lo que debe tenerse en cuenta para interponer un recurso, es decir, para ejercer el derecho al recurso. Y solamente para cerrar, porque ya estamos sobre la hora, es importante destacar que esta línea de pensamiento fue la seguida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Canales, donde la Corte señala que la verdadera fundamentación no radica en la expresión escrita de razonamientos, sino en la coherencia entre las afirmaciones de las partes y las pruebas y el sentido de la sentencia. También destaca, y lo vuelve a decir en fallos posteriores, que la motivación es una exigencia originaria de los jueces técnicos para compensar la debilidad institucional de estos y la necesidad de rendir cuentas de sus decisiones, algo totalmente distinto cuando el juzgamiento se hace directamente a través del pueblo. La Corte señala, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que a pesar de la ausencia de fundamentación escrita, es perfectamente posible cuestionar una resolución de un jurado con base en la incongruencia entre precedentes o premisas, esto es, afirmaciones y pruebas por un lado y conclusiones por el otro, ya sea culpabilidad o inocencia. Entonces, lo importante, y como síntesis para cerrar, es que precisamente es la configuración intrínseca de este modelo de juicio por jurados lo que va a dar vida a los derechos contra cualquier vestigio de arbitrariedad. Y detrás
de esta modalidad de juzgamiento, el trasfondo esencial es la legitimidad democrática del sistema de justicia, que a través del juicio por jurados, de su conformación y de su funcionamiento, lo que se procura y lo que se va viendo en avance institucional innegable en estos últimos 10 años es que se va recompensando la confianza de la ciudadanía, porque lo que está en juego, sin lugar a dudas, es la legitimidad del sistema de administración de justicia en un Estado democrático y republicano de derecho. Muchas gracias. Estaba silenciada. Muchas gracias, doctora. Me permito con absoluta libertad decirle que me encantó, no sé si gravita, pero realmente la claridad de toda su exposición, además del hilo conductor, fue excelente. Así que por mi parte, en vez de escribirlo en el chat, se lo digo. Bueno, ahora voy a presentar al doctor Alberto Dallavia. Es juez de la Cámara Nacional Electoral y presidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Además es profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director honorario del Instituto de Ciencia Política y Constitucional de la Sociedad Científica Argentina, director de la Comisión de Doctorado y de la Maestría en Magistratura de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Autor de más de 20 libros y de más de 200 artículos publicados en temas de derecho constitucional y ciencia política. Doctor, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias a INESIP, a la Embajada de Estados Unidos, muchas gracias a la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, al presidente, al doctor Granillo Fernández, y al vicepresidente Andrés Harfuch, que creo que por él estoy invitado acá. Es para mí un honor participar en este panel que preside la vocal del Superior Tribunal de Neuquén, Soledad Llenari, y la doctora Ángela Ledesma, que es para mí una excelente jurista, muy seria en todo lo que hace, una magistrada independiente y además una luchadora permanente por la democratización en el proceso judicial, por la oralidad. En todas estas cosas la doctora Ledesma trabaja hace muchos años, así que es un gran honor para mí compartir este panel. Ella mencionó los 3 artículos que la Constitución trata desde 1853 este tema, el 24, el 75, inciso 12, y el 118 de nuestro texto fundamental. El artículo 24, ubicado en la parte dogmática, señala que el Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos y el establecimiento del juicio por jurados. De manera que en la doctrina se ha señalado que al estar ubicado en el capítulo de declaraciones, derechos y garantías, el principio tiene aquí el alcance de una garantía individual. La consideración del juicio por jurados como una garantía individual puede dar lugar a fundamentar que, en el caso de establecerse, el mismo sea una opción voluntaria para el imputado, como ocurre en la provincia de Buenos Aires, y como fuera planteado por los recurrentes en el caso Canales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la provincia de Neuquén, que lo ha establecido de manera obligatoria para los delitos con penas privativas de libertad superiores a los 15 años. En el referido caso, el voto particular del doctor Horacio Rosati señaló que la Constitución estableció una garantía institucional en favor de la participación del pueblo en los procesos judiciales. De nuestra parte, compartimos que se trata de una garantía institucional, porque el artículo 24, aprobado por unanimidad en 1853,
es una declaración dirigida al Congreso para que en su momento revisara la antigua legislación colonial. Téngase en cuenta que al momento de la organización nacional todavía regían en nuestro territorio las leyes de partidas, la novísima recopilación y las leyes de toro, y que en materia penal se seguía el procedimiento inquisitivo. La enumeración originaria es el artículo 64, inciso 11 en la Constitución del 53, basado en este punto en el proyecto de Constitución para las Provincias Unidas del Río de la Plata de Juan Bautista Alberdi, que pasó a enumerarse como 67, inciso 11, en la reforma del 60, agregándose después en la enunciación sin que tales códigos alteren, perdón, me he salteado una parte que había eliminado para abreviar. Estaba mencionando el segundo artículo, que es el actual 75, inciso 12, y que tiene que ver con la modificación de los códigos. Ese artículo establece que cuando se sancionen los códigos, como todos sabemos, en cuerpos unificados o separados, también debe incluirse el sistema de juicio por jurados. Concretamente, en la parte final del actual 75, inciso 12, se establece y las leyes que requieran el establecimiento del juicio por jurado. Salvada la enmienda, continúo. Este artículo también está dirigido al Poder Legislativo, está en la parte del Poder Legislativo. El artículo 75 comienza diciendo corresponde al Congreso, pero a diferencia del artículo 24, este está ubicado en la segunda parte, en la parte orgánica de la Constitución. Y el inciso 12 se refiere al deslinde de competencias legislativas entre el Congreso de la Nación y las provincias, dando lugar a discusiones jurídicas acerca de si el establecimiento del juicio por jurados es competencia exclusiva del Gobierno Nacional o si también pueden legislar las provincias. La cuestión ha sido zanjada en tiempo relativamente reciente por el voto mayoritario de los ministros Maqueda, Lorenzetti y Rosati en el ya mencionado Leading Case Canales del año 2016, primera oportunidad en que la Corte Suprema convalidó la constitucionalidad de una institución que, a pesar de estar en el texto fundamental durante 166 años, era considerada por muchos juristas como un caso de desuetudo. Si bien aún queda mucha tela para cortar, se trata de un fallo que tiene un importante valor, porque el alto tribunal dejó a salvo la situación no solamente de la provincia de Neuquén, que era parte en el pleito, sino también de las provincias que hasta la fecha han establecido el sistema de juicio por jurado para las causas penales. Son muchas: Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, Río Negro, Chaco, Mendoza, San Juan, Córdoba, Neuquén. Recientemente la ciudad de Buenos Aires sancionó una ley, y además la transformación de Córdoba del juicio encaminado al jurado y de Santa Fe, entre otras. Para así decidir, la Corte partió del principio del artículo 121 de la Constitución, conforme al cual las provincias conservan todos los poderes que no han delegado expresamente al gobierno federal, observando que si bien el juicio por jurados se encuentra contemplado entre las materias que debe legislar el Congreso, conforme al ya citado inciso 12 del artículo 75, no se encuentra, sin embargo, enunciado en el artículo 126, que se refiere a las competencias que las provincias tienen expresamente prohibido ejercer, concluyendo así que las provincias pueden legislar sobre jurados en el ámbito de sus territorios, en tanto el Congreso Nacional puede hacerlo para la competencia federal. A mayor abundamiento, cita el tercer artículo que conforma la tríada constitucional del juicio por jurados en la Argentina. El artículo 118, ubicado en el capítulo segundo de la sección tercera de la segunda parte de la Constitución, la que se refiere al Poder Judicial.
entre las autoridades de la nación y que dice: todos los juicios criminales ordinarios que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito, pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la nación contra el derecho de gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio. Resulta difícil de entender y también de explicar que las tres normas constitucionales sobre el juicio por jurado, 24, 75, inciso 12 y 118, y que mantienen la redacción de 1853, no se hayan aplicado hasta nuestros días. Han atravesado las reformas de 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994 sin cambios. Solamente fue suprimido en la Constitución de 1949, que, como se sabe, fue una reforma total. Al regresar al texto histórico de 1853, la institución fue confirmada en la reforma de 1994. El mandato del artículo 118, que era el 102 en 1853, en cuanto señala que todos los juicios criminales se terminarán por jurados, tiene una clara impronta anglosajona y se vincula con el artículo 3º, sección 2 de la Constitución de Estados Unidos, de donde lo tomó Benjamín Gorostiaga en su proyecto de constitución y que se volcaría a la norma actual. Cabe señalar que la Constitución norteamericana también lo contempla en la 6ª enmienda como parte integrante del debido proceso. En nuestro país, el mandato constitucional no tuvo concreción al momento de sancionarse el Código de Procedimientos en lo Criminal, que se inspiró en el sistema procesal español, más precisamente en la compilación española de 1879, que preveía prácticas inquisitivas. Es decir, que al momento histórico de realizar la reforma de la legislación en todas sus ramas, el Congreso no consideró conveniente a nuestras prácticas y costumbres la adopción de un sistema con jurados populares y prefirió, en el llamado Código o Barrio, seguir las pautas del procedimiento escriturario. Como relata Alberto Bianchi, el doctor Alberto Bianchi, en un interesante libro sobre esto, a pesar de la existencia del proyecto elaborado en 1871 por Florentino González, primer titular de Derecho Constitucional de la UBA, y de Victorino de la Plaza, la codificación procesal penal no dio cumplimiento a lo establecido en la Constitución. Las razones de ese apartamiento están explicadas con detalle en la nota del 15 de julio de 1882 que Manuel Obarrio, autor del proyecto, que luego en 1888 se convirtió en el Código de Procedimientos Penales, remitió entonces al ministro de Justicia, Eduardo Whittle, donde sostuvo que pese a la expresa disposición constitucional existente, había optado por jueces de derecho y no por jurados, en la convicción de que la Constitución delegó en el Congreso la determinación del momento en el cual el juicio por jurados debería ser establecido. Momento este que no había llegado todavía. Asimismo, si bien Obarrio manifestó en esa nota haber tenido a la vista las legislaciones más adelantadas en la materia, la doctrina especializada apunta que en realidad el modelo seguido por él fue la compilación española de 1879, que preveía prácticas inquisitivas, pese a que en 1882 España ya había puesto en vigencia su ley de enjuiciamiento criminal, hoy todavía vigente, basada en el sistema oral y público. Es así que el Código Procesal Penal argentino fue criticado por haber tenido origen en una legislación que ya estaba derogado al momento de ser sancionado. El apartamiento de la práctica procesal penal respecto del mandato de la Constitución ha merecido la crítica de un importante sector de la doctrina encabezado por Julio Mayer.
y fue interpretado durante largo tiempo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales inferiores, señalándose al respecto que al tratarse de un mandato dado por la Constitución al Congreso, no había un plazo perentorio para ello, revistiendo la norma en examen el carácter de programática. Bueno, hay de ahí en más un largo recorrido que está en mi trabajo, lo voy a pasar, pero solamente señalando los títulos. El proyecto de constitución de la Comisión Especial de 1812, uno de los 3 proyectos que fueron a la Asamblea General Constituyente de 1813, que se basaba en la Constitución de Cádiz, lo preveía. La Constitución del 19, la Constitución del 26, varios proyectos establecieron el juicio por jurados. En el marco del Congreso, los proyectos de los diputados Spili y Baigorri, uno de 1933 y otro de 1934, el primero referido para delitos cometidos por medio de la prensa y el segundo a juicios criminales en general, pero que no tuvieron concreción. También hubo un proyecto de Banossi como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, entendiendo que el tema lo tenía que resolver la Corte en el ámbito del Poder Judicial, dado que era el área donde estaba encomendado. Hay un proyecto del 25 de noviembre de 1992 de la Comisión Penal de la Cámara de Diputados, del entonces diputado Antonio María Hernández, cuyo artículo primero señalaba que todos los juicios criminales ordinarios que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados serán juzgados por un tribunal de jurados, según lo establecía el mencionado proyecto. Y en el artículo 16, referido a la deliberación, señalaba que el veredicto de culpabilidad requería 2/3 de votos, parecido al caso de la ley de Neuquén, y el de no culpabilidad, simple mayoría de sus miembros. En caso de empate, la resolución sería favorable al acusado. Ha señalado Lino Palacio que el único ámbito de nuestro ordenamiento jurídico en el cual nuestro país siguió las tradiciones hispánicas es el derecho procesal, manifestándose tanto en el proceso penal, en el proceso civil y en el contencioso administrativo. Esto lo decía en el año 86. En materia procesal civil, los primitivos códigos procesales de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires se inspiraron en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, y en lo que se refiere al proceso contencioso administrativo, la influencia española se hizo presente a través de la Ley Santa María de Paredes. El procedimiento penal cambió con la sanción del llamado Código Levene, que entró en vigencia en 1992, y que había sido precedido por otras iniciativas como las de Julio Mayer, Ricardo Caballero y Edmundo Hendler, inaugurándose a nivel nacional el procedimiento oral y público que ya existía en la provincia de Buenos Aires, en el que la oralidad dependía de una opción del acusado, y en Córdoba desde 1940, con el código redactado por Soler y Vélez Mariconde, que luego fue adoptado por distintas provincias. En el caso de Chubut, ya había una tradición de juicio por jurado que venía traída por los colonos galeses desde 1865 y que dio lugar en 1871 al primer reglamento constitucional de Chubut, que luego sería sancionado el 18 de octubre de 1872, la Ley de Administración de Justicia, con una técnica proveniente del Commonwealth. En todos esos instrumentos legales se establecía que todas las causas judiciales de la colonia serán tratadas en un tribunal de justicia ante el juez y un jurado de 12 miembros. Traigo a colación, para cortar, una opinión de la Academia de Derecho del año 98, ante un proyecto del Poder Ejecutivo del Ministerio de Justicia para tratar el tema del juicio por jurado, interpretándolo como inconveniente por distintas razones, que en ese momento tenía que ver con evaluar los gastos y además
con un argumento fundado en los artículos 1 y 22 de la Constitución, en cuanto a la defensa del sistema representativo. El sistema representativo frente a otras opciones políticas. Claro que han pasado 22 años desde esa declaración y que los institutos de la democracia participativa no contradicen a la democracia representativa, sino que conviven con ella, como lo demuestra la incorporación de un capítulo de nuevos derechos y garantías, los artículos 36 a 43 a la norma fundamental, así como distintas medidas de acción positiva que han favorecido la participación política de distintos grupos sociales anteriormente excluidos. Estas y otras consideraciones las sostuvimos al presentar una comunicación en la Academia de Derecho en defensa del juicio por jurados del año pasado. Al incorporarse como miembro correspondiente a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, el doctor Horacio Rosati, actual presidente de la Corte Suprema, pronunció una conferencia titulada ¿Puede el pueblo juzgar? ¿Debe el pueblo juzgar? Así en términos, el título es una pregunta. El dilema de la participación en el ejercicio de la función judicial, concluyendo que el juicio por jurados es una alternativa que permite conjugar la precisión propia del saber técnico con la apreciación propia del saber popular, congregando la garantía inherente del debido proceso y la percepción de la realidad propia de una decisión basada en el sentido común. En concreto, agrega Rosati, los representantes del saber técnico se encargan de controlar que el camino hacia la decisión se encuentre balizado conforme a reglas procesales previas y precisas, el debido proceso adjetivo, y los representantes de la opinión popular se encargan de construir una conclusión prudencial sobre la base del sentido común. Argumentos similares a los que ya utilizó la Corte en el caso Canales, que mencionó la doctora Ledesma y que yo no voy a repetir, en cuanto a la crítica de la motivación, y que tiene que ver también por lo que planteaban Sarmiento y Alberdi, dos defensores del juicio por jurados, y que Sarmiento, que había tenido una relación personal y muy estrecha con uno de los ministros de la Corte de Estados Unidos, con el juez Story, que fue uno de los defensores del jurado, transmitió en algunas conversaciones con Thomas Mann y en otros trabajos, entendiendo que el jurado lo que realiza no es una decisión jurídica, sino una decisión política. Y así lo interpretó también la Corte. Como decía la doctora Ledesma, los distintos precedentes que mencionó, el debido proceso está garantizado por distintas instituciones que son tradicionales y que además tienen la presencia del juez en la dirección del proceso. Pero la decisión del jurado es una decisión política. Y yo en esto creo también que es importante recordar nuestro artículo 33, agregado por la reforma del 60, cuando dice que las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías, pero que nacen del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. En ese sentido, la experiencia anglosajona, y que recoge el fallo Canales, y que distintos fallos acá citados en el propio caso Canales y en varias publicaciones que ha hecho la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, en la editorial Ad Hoc. La última fue el comentario del caso Ramos versus Luciana de la Corte de Estados Unidos, donde se transmiten los principios que ha sentado la Corte Suprema de los Estados Unidos
pero también la tradición anglosajona que arranca desde el siglo XIII y desde el siglo XIV. Me refiero a la unanimidad del jurado, me refiero a la deliberación, me refiero a la audiencia previa para la selección del jurado, instituciones que están fundamentadas en la tradición. Porque el debate nuestro es si estos principios consisten en garantías mínimas o no. Y el debate nuestro es si esto lo tenemos en cuenta al momento de legislar o no sobre el artículo 75, inciso 12. La institución ha avanzado en el derecho público provincial, como ha ocurrido en tantas cosas en nuestro país. Muchas reformas constitucionales provinciales precedieron a la reforma de la Constitución provincial, pero tenemos que ver si a nivel federal tenemos una garantía mínima o no tenemos una garantía mínima. El profesor Vidar Campos decía que las garantías de la Constitución son un piso mínimo, que las provincias pueden ampliar pero no pueden disminuir. Y creo que por eso es importante el debate a nivel federal y es importante esta presencia de prestigiosos autores norteamericanos que están en el Congreso, que algunos han escrito y sus aportes están traducidos al español en estos libros, en esta colección de libros que yo mencionaba y que establece, que ha llevado adelante la Asociación de Juicios por Jurados, y que me parece que sobre esto es muy importante que podamos reflexionar en este Congreso. Yo tengo posición tomada en esta cuestión. Para no hacer más larga mi exposición, simplemente resumo que creo que si tenemos hace 170 años un instituto en nuestra Constitución que ha sido producto de la decisión de nuestros padres fundadores, que además fortalecería la participación ciudadana en la justicia, que es un instituto que avanza, me parece que hacerlo con todas las garantías y todas las tradiciones que el instituto trae en la tradición anglosajona, sería una importante ventaja a considerar. Empezando por la unanimidad de las decisiones. Y que, bueno, es un tema que la Corte dejó abierto en el caso Canales, posiblemente porque en Canales la Corte lo que quiso decir es si esto era constitucional o no. Parecería ser que la Corte no quiso entrar más a fondo sobre una decisión tomada por 2/3, pero que tenía un tercio de la composición de un tribunal donde podría prevalecer una duda razonable sobre la inocencia de una persona condenada a una pena de semejante gravedad como es la prisión perpetua. Es un debate a la luz del artículo 18 que yo creo que ha quedado pendiente. En mi opinión, creo que la regla de unanimidad no solamente ha sido consagrada ahora a nivel federal en los Estados Unidos, en el caso Ramos versus Luisiana, ya lo era en la mayoría de los estados, sino que la regla de la unanimidad favorece un debate razonable. No me voy a extender de eso ahora, hay mucho escrito sobre la democracia deliberativa. Yo soy de los que cree que la democracia deliberativa es un argumento teórico muy lindo, con todo respeto de Habermas, de John Rawls y de tantos otros que se han dedicado a eso. Es un argumento académico muy lindo en determinados ámbitos, que es muy difícil trasladarlo a una sociedad democrática en su conjunto, muy abierta, con desigualdades, etc. Pero todo parecería indicar que un número de 12 es un número suficientemente razonable como para que las razones se puedan discutir y como para que el velo de la ignorancia pueda ser quitado de unos sobre los otros. Así que me parece que tenemos un debate importante por delante, por lo menos a nivel federal, y que nuestra historia clama que llegue a feliz conclusión. Por eso me he detenido un poco en este tipo de argumentos, y entre otras cosas porque entendí que si ustedes invitaban a un constitucionalista a esta reunión, entre otras cosas es para decirles
que, si bien ha habido en esto posiciones antiguas y que de alguna manera demoraron la evolución de esta institución, a la hora de una democracia participativa y abierta, y una democracia que ha evolucionado desde lo meramente representativo a la participativo, el jurado no solamente es una institución conveniente, es una institución que sería muy beneficiosa en los términos actuales. Como dijo la Corte, y en la propia Corte de Justicia, en el fallo Canales, con una frase que a mí me gustó mucho: el jurado es también generador de mejor ciudadanía. Creo que la experiencia de muchas provincias lo están demostrando, y ojalá podamos tener un debate de ese nivel también en el Congreso de la Nación en algún tiempo oportuno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Dalabía, por su claridad, aparte muy, muy ameno, súper enriquecedor. Bueno, acá tenemos ya preguntas que si quieren, las que no están dirigidas, yo pensaba hacérselas a los dos, ¿están de acuerdo? Bien. Un poco por ahí, para generar contrapuntos quizá. Dice, la primera pregunta dice, la Constitución consagra el juicio por jurado. ¿Hay alguna manera de justificar que el modelo constitucional es el modelo clásico de jurados? No sé, Ángela, si querés contestarla vos y si la puedo contestar yo. A ver, me parece que la pregunta está muy bien planteada, pero yo quisiera recordar primero un libro del doctor Fait, cuando era joven, tenía menos de 40 años y ganó el premio de la Asociación de Abogados, no, del Colegio de Abogados. Y tenía que ver con el modelo de constitución. Y muchas veces se habla del modelo de la Constitución. Y bueno, pero el modelo no fue exacto. Alberdi se pasó la vida, perdón, Sarmiento se pasó la vida culpándolo a Alberdi de haberse copiado de la Constitución norteamericana. Se corrieron ríos de tinta. Y Alberdi diciéndole que no se había copiado. Diciéndole que el Ejecutivo se parece más al de Chile, que Alberdi negaba la realidad argentina. Hay modelos. El modelo de los Estados Unidos fue el modelo que los constituyentes miraron, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque era la democracia más importante de la época, era el único sistema representativo, el Poder Judicial independiente. Alexis de Tocqueville, la democracia en América. Entonces, vieron eso y además, como explicó la generación del 37, Echeverría, en el dogma socialista y sobre todo en la ojeada retrospectiva, cómo resolver las guerras entre unitarios y federales, que era el problema que tenían. Y bueno, sigamos el sistema norteamericano. La síntesis era el federalismo norteamericano nos va a resolver ese problema. Y bueno, no es exactamente igual el federalismo norteamericano. En Estados Unidos cada estado dicta sus propias leyes. La materia penal es propia de cada estado. La materia civil acá no, acá es del Congreso de la Nación. No es igual. Es el modelo. Y bueno, en el caso nuestro fue el modelo, seguir ese modelo. Yo personalmente creo que el modelo de la Constitución es el juicio por jurado. Yo creo que sí, pero no creo que todos los constitucionalistas estén de acuerdo, porque sobre esto ha habido una acción muy prudente. El derecho que regía en esta zona no fue de golpe el derecho norteamericano, no fue de golpe el common law. Veníamos de un derecho colonial y lo que se planteó fue la reforma de la legislación. Yo creo que el modelo era ese, pero no llegó a plasmarse. Hemos tenido muchas luchas sobre nuestros modelos y por no seguir plenamente el modelo de la Constitución. También Vélez Sarsfield se peleó con Alberdi y Alberdi con Vélez Sarsfield
cuando escribe Vélez Arfield el Código Civil, Alberdi estaba furioso porque la legítima en materia sucesoria no regía el derecho de propiedad y el derecho de libertad que existe en Estados Unidos. Entonces, yo digo que sí, pero con todos estos matices, ¿no? Con todos estos matices, que una cosa es el modelo y otra cosa es el modelo aplicado a nuestra práctica. A ver, yo pienso, gracias Alberto, bueno, realmente un placer oírte, Alberto, como siempre. Siempre tan brillante, tan preciso, tan erudito. Sabes que te admiro. Y bueno, y realmente Soledad, la verdad que tu humildad es enorme porque aceptas este rol de moderadora del panel desde tu lugar, y para nosotros la que debiera estar respondiendo estas preguntas sos vos también desde la experiencia de Neuquén. Pero yo creo que la pregunta puede tener que ver con el modelo que está vigente en Córdoba. Y yo creo que si bien el jurado clásico, no sé si entendí bien la pregunta, si bien el jurado clásico, que tiene que ver con los orígenes de, de la letra de la Constitución, parece como el más acorde con el diseño constitucional, por eso no podemos decir que el modelo cordobés sea inconstitucional. Muy por el contrario, es muy interesante cómo ha ido evolucionando, lo señaló Alberto hace un rato, ¿no? Cómo la reforma ha hecho que haya mayor participación popular en el Tribunal de Jurados, y no ha habido cuestionamientos en este sentido, y no veo dónde podríamos plantear que es inconstitucional. Habría que verlo en sentido concreto, a ver si aparece alguna cuestión. Obviamente, a primera vista, es más compatible el modelo clásico, pero esto no quiere decir que sea incompatible con la Constitución, el modelo escabinado de Córdoba, y además tenemos la satisfacción también de que ha sido la primera provincia que se animó a dar un paso en el año 2004, ¿no? Así que no lo podemos dejar de reconocer. Me pareció que la pregunta podía tender un poquito a esto. Sí, tal vez no la entendí bien, pero bueno, me alegro. Me pareció. Me parece que en general haya podido precisar. Bueno, y hay otra pregunta que es para Ángela, hay varias, voy respetando el orden. Dice, respecto de la implementación de juicio por jurado en el proceso civil, ¿le parece que en ese fuero también, perdón que se me corrió la pantalla, podría llevar a mejorar la calidad del litigio conforme con un sistema adversarial? Yo creo que podría llevar a mejorar la calidad del litigio. Estoy absolutamente convencida de esto. Hay discusiones bastante fuertes, no gusta a gran sector de la doctrina procesal civil la expresión adversarial, hay discusiones en este sentido, pero lo cierto es que en lo que todos estamos de acuerdo en estos últimos años, los distintos sectores encontrados, es en la oralidad en el proceso. Y yo destaqué un poco, o intenté destacar el valor de la publicidad en términos de oralidad y en mediación. Y creo que esto que en el proceso civil no se está logrando, más allá de los años que lleva la reforma, la introducción de la audiencia preliminar, de todos los esfuerzos que hacen algunos jueces y que ya están vigentes como regla en muchas provincias también para oralizar todo el juicio, lo que se denomina audiencia de vista de causa, un nombre que no me gusta, pero no viene el caso ahora. Lo cierto es que yo estoy absolutamente convencida de que más allá de ser el jurado, este puente que necesitamos con la ciudadanía, en el proceso civil, especialmente para determinadas categorías de cuestiones que tienen un fuerte impacto social, es muy importante, y que además ayudaría a fortalecer las garantías del debido proceso y esencialmente la publicidad en el proceso civil. Perfecto. Sé que hay varias preguntas, por eso corto. Sí, gracias Ángela. No, pero súper, eran dos preguntas en realidad y respondiste todo, así que, bueno, acá esto no va, perdón, estoy en abrir. La verdad que hay algunas que están, perdón, había muchas recién, pero ahora a ver. Ahí está. Por ejemplo, acá hay una pregunta que creo que, bueno, los dos lo han trabajado, también tiene que ver con Neuquén, que tiene, pero, por ejemplo, si bien lo han tocado, lo volvemos a preguntar, pero
Dice, ¿cuáles creen que son los beneficios democráticos de las decisiones unánimes del juicio por jurado? Que creo que también lo tocó Alberto en una parte, pero bueno, la vuelvo a repetir porque Neuquén, por ejemplo, es 8-4, como dijo también el doctor Dalavía, así que por ahí la repregunto para volver a tomar ese tema. Yo comparto totalmente las reflexiones que hizo Alberto, creo que la Corte no quiso entrar en este tema, que es un tema todavía pendiente, y me parece que es un tema hacia adelante en este reconocimiento progresivo de los alcances del juicio por jurados, y es mayor garantía de deliberación la necesidad de unanimidad. Yo creo que, comparto, creo que hay un argumento en el fallo Canales que a mí no me gusta mucho y ha estado en varios proyectos, y es decir que los 2/3, como rigen para el juicio político, y es el único proceso constitucional que rige en la Constitución, además de la mayoría para la reforma constitucional, sería una mayoría contemplada en la Constitución. Sin embargo, es una mayoría contemplada para otra cosa. Y el juicio por jurados tiene una tradición. A mí me gusta mucho cómo funcionan las instituciones anglosajonas. Hacen carne en las costumbres, entran en los usos a través de los años y después se legislan. Y entonces hay una experiencia que no es legislar de ayer para mañana, como a veces ocurre en el ámbito continental, donde alguien se levanta y dice voy a reformar el Código Civil y modifico el derecho de familia, por ejemplo, y lo hago totalmente diferente. A mí me parece que estar atento a cómo las sociedades han evolucionado y por qué les fue bien con ese tipo de cuestiones es un tema. Y la regla de unanimidad parece formar parte del menú del juicio por jurado. Lo acaba de decir la Corte de Estados Unidos. Sí, de hecho otra de las preguntas era cuáles eran las críticas al fallo Canales, creo que lo acaban de decir los dos de forma directa y tangencial también recién. Acá hay una pregunta, bueno, un tanto polémica, porque hubo polémica y de hecho el doctor Harfuch tuvo una posición bastante fuerte con respecto a esto, pero se las voy a hacer igual, por supuesto, porque este es un espacio hiperdemocrático. ¿Qué opinión tienen respecto a la suspensión de los juicios por jurado por ley, como por ejemplo sucedió en la provincia de Río Negro durante la pandemia? Yo creo que no cabe duda que la pandemia nos generó dudas, perdón, valga la redundancia, nos generó incertidumbre en orden a cómo manejábamos la inmediación, cómo manejábamos la oralidad. Entonces también me parece que hay que ser un poco tolerante a esta incertidumbre que nos generó una situación que impactó fuertemente en nosotros porque era totalmente desconocida. Algunos hemos reaccionado lo más rápido que pudimos a favor de mantener la dinámica del Poder Judicial a través de los medios telemáticos y poder realizar los juicios en salas en entorno virtual. Pareciera como que no es la mejor decisión, pero es una decisión, me parece, tolerable dentro del contexto, y creo que ya debiera ser superado en atención, no tengo idea si sigue estando vigente, que ya debiera ser superado en atención al estado y a la evolución que afortunadamente viene teniendo la pandemia entre nosotros. Yo no hubiera sancionado una ley, yo hubiera hecho al revés. Me parece que es un mal signo suspender derechos. La pandemia es una ley de emergencia económica sancionada por el gobierno que asumió el 10 de diciembre del año 2019. Una de sus primeras leyes, a los 10 días de asumir, fue la ley 27.541 de emergencia económica, uno de cuyos renglones fue emergencia sanitaria, prorrogada por sucesivos DNU. No se suspendieron los derechos políticos en Argentina. De hecho, se discutió si tenía que haber un estado de sitio. Felizmente, esa discusión
quedó totalmente dejada de lado. No solamente era tirarle con un misil a un mosquito, sino que era recurrir a una institución que solo nos trae malos recuerdos. A mí me parece un horror que el Poder Judicial haya estado de feria. Lo hemos hablado con la doctora Ledesma muchas veces el año pasado. Mientras trabajábamos. Mientras trabajábamos. Yo, por suerte, vivo a 3 cuadras de mi oficina, pero fui toda la semana. Hicimos acuerdos normalmente. Nuestros empleados no, porque el gremio los mandó a la casa. Entonces, los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires prorrogaron los mandatos. Los herederos de la reforma del 18. Estamos votando los profesores en estos días. Votaron los graduados, pero los estudiantes se prorrogaron los mandatos. A mí, si me preguntan que está bien, me parece un horror. ¿Por qué? Porque el pueblo argentino votó el domingo. Me parece un horror. Que hay sindicatos que se prorrogan los mandatos, se prorrogó el mandato del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, reconozco que era una situación confusa, pero hay cosas que no deberían pasar. El Poder Judicial no debería parar. Perdón, me había muteado porque tenía... Acá hay otra pregunta, dice, bueno, felicitan a los dos, primero, excelente exposición por parte de la doctora Ledesma y el doctor Dalabía. Como reflexión me queda, ¿por qué, o pregunta, por qué si los constituyentes tomaron como base casi calcada el artículo 118 de nuestra Constitución del tercer párrafo, sección 2, artículo 3 de la Constitución norteamericana, ¿por qué los posteriores legisladores tuvieron una opinión distinta, siendo tan clara la voluntad del constituyente? Me restan, dice, preguntas sobre discrecionalidad de las preguntas para establecer un sistema de mayorías distintas a la de la Constitución Nacional, tanto lo previsto del artículo 5 de la Constitución Nacional. En relación sería. Tendríamos que volver un poco a la evolución histórica del procesalismo argentino, que brillantemente también refirió el doctor Dalabía, ¿no? Porque en realidad hubo una opción clara. Mayer decía en tomo 1 de su tratado, la primera opción del Congreso conforme Constitución, cuando se encomienda a González y Victorino de la Plaza la elaboración del primer juicio, se llamaba de negocios criminales y de juicio por jurados. Entonces, aquí pareciera que hubo una mirada muy fuerte hacia el texto constitucional, pero sin lugar a dudas, el impacto de la cultura de tantos años de Inquisición, de la herencia de la colonia, y lo que fue el modelo de enjuiciamiento vigente en toda América Latina, con el propio Tribunal de la Inquisición, etc., fue mucho más fuerte estos años de cultura inquisitiva, fueron mucho más fuertes que en la voluntad de los constituyentes, y nos ha costado mucho pelear por esto, con el restablecimiento de la democracia en el año 83, cuando después se encomienda el Consejo de la Consolidación de la Democracia, encomienda a Julio Mayer la elaboración y a un grupo de juristas de aquel proyecto de enjuiciamiento penal, de ley de enjuiciamiento penal y de ministerios públicos. También se avanzó en materia de juicio por jurados, tampoco una decisión total de avanzar hacia el jurado clásico otra vez, y yo esto lo recuerdo haberlo hablado con Julio Mayer, es decir, no había todavía una decisión política de un jurado clásico, pero hubo un avance y ya discutimos en aquel momento, y desde entonces, desde mediados de los 80 que venimos discutiendo esta cuestión, pero recién vimos un avance claro en el 2004 en Córdoba, aunque sea por el escabinado, y el juicio y el jurado clásico finalmente instaurado en el año 2011 y poco tiempo después en la provincia de Buenos Aires. Yo pensé que fue un tema de la fuerza de la cultura contra la que hay que luchar, y tenemos que seguir luchando para la transformación de la justicia. Hoy en todos los fueros tenemos que seguir luchando contra la fuerza de esta cultura que tenemos tan arraigada. Yo comparto todo lo que dice la doctora Ledesma, estos sistemas jurídicos, estos cambios, ¿no? Pero también creo que encontraron la frasecita, porque el artículo 118 de la Constitución, el ex 102, dice:
dice lo siguiente. Todos los juicios criminales ordinarios que no se deriven del derecho de acusación concedido en la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución. Eso dio lugar a la Comisión Obarrio de decir, bueno, está bien, no dijeron vamos a violar la Constitución. Dijeron vamos a esperar el momento oportuno. Y esta cuestión de las cláusulas programáticas ha tenido una mala historia en la Argentina, a tal punto que hoy ya nadie sostiene la vigencia de las cláusulas programáticas. Nosotros antes decíamos que los derechos de segunda generación, los económicos y sociales, como nuestro 14 bis, eran normas programáticas, pero cuando pasaron los años, y las promesas constitucionales no se aplicaron, hoy ya nadie sostiene las distintas categorías de derechos humanos. Hoy los derechos humanos son todos aplicables, y hoy todos son ejecutables, y el Estado tiene el deber de remover los obstáculos para hacerlo posible. Entonces, el Estado, si tiene la obligación de remover los obstáculos para hacer posible la realización de los derechos humanos, también debe remover los obstáculos para cumplir con el sistema de enjuiciamiento que establece la Constitución desde hace 170 años. Pero creo que se encontró también en esa frase la excusa para este tema. Ya llegará el momento. Pero bueno, por otro lado, sorprende que ninguna reforma constitucional, si había tanta convicción, como dice la autora de Ledesma, si había tanta convicción con que este no era el sistema de nuestras costumbres, y nosotros veníamos del procedimiento inquisitivo, bueno, hubieran decidido reformar la Constitución, y así como decidieron en el 98 que los ministros del Poder Ejecutivo no eran 5, sino 8, podrían haber debatido esta cuestión, sin embargo no la discutieron nunca. Bueno, acá hay también una pregunta desde José Molina Cayo desde Perú, que dice, en el Perú no está regulado el juicio por jurado en nuestra Constitución. Tenemos un proceso acusatorio adversarial del año 2004 y anterior a este un proceso inquisitivo, pero no está prohibido. En este sentido, la pregunta es, ¿resultaría necesario que esté plenamente establecido en la Constitución la incorporación de juicio por jurado? ¿O al no estar prohibida su utilización, se podría incorporar a través de un código procesal o ley? Para ambos, para quien quiera. Bueno, yo voy a ser muy puntual y pido disculpas a todos, pero yo ya tendría que haber abierto otro Zoom porque soy jurado de una tesis a las 16, así que les pido disculpas. Yo creo que el juicio público debe ser fortalecido a lo largo y a lo ancho de todos los países que integramos la Organización de Estados Americanos, y la publicidad del juicio, como lo dije, hablando del juicio por jurados y el debido proceso, es la mejor forma de garantizar un proceso de acuerdo a la convención, con publicidad, oralidad e inmediación. Por lo que creo que sería interesante replantear esta cuestión, porque de ningún modo podría ser interpretado, si me ocurre, como contrario a la Constitución. No conozco detalles, con lo que, bueno, es un poco, es una reflexión un poco rápida. No quisiera ser irreverente con Perú, donde tengo mucho respeto por algunos constitucionalistas muy ilustres, porque tal vez si me tiento a decir que si no está prohibido en la Constitución, no veo algún inconveniente para que por vía legal se lleve adelante, si existe el consenso suficiente, no sé si me estaría salteando algún aspecto institucional de la Constitución del Perú. No quiero ser irreverente con esto. Ha tenido muchas reformas constitucionales el Perú, tiene Tribunal Constitucional, tiene Consejo de la Magistratura. Desde luego que estaría a favor en encontrar la manera, porque además tenemos un fallo de la Corte Interamericana que
contra Nicaragua, que citó la doctora Ledesma, y a mí me parece que la participación popular en la justicia abriría cauce sobre este tema. Pero creo que es un tema de debate interno del Perú y no quisiera dar una respuesta de derecho constitucional peruano de una manera tan apurada, ¿no? Bueno, y muchas gracias, doctor. Y aquí hay me parece me voy a tomar una pequeña licencia, ya que Aldana y Ledesma me dieron un poquito también de valentía, pero acá hay una pregunta para usted, doctor, y preguntan de hecho si hay tiempo y todo. Dice, ¿le parece que la integración del jurado con paridad de género garantiza mayor representatividad? Esta ya es la última pregunta, porque la veo aparecer Aldana y estamos en horario. ¿Le parece que la integración del jurado con paridad de género garantiza mayor representatividad y garantiza el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el proceso judicial? Y a su vez sigue diciendo si podría ello significar que el jurado garantiza mayor imparcialidad en juzgamientos sin sesgos que la justicia técnica, dada la composición actual de los órganos jurisdiccionales mayormente integrados por varones. Bueno, es una muy buena pregunta, pero es muy compleja. Sí, estoy a favor de la paridad de género en el jurado. Creo que sin ninguna duda los jurados en Argentina tienen que ser paritarios. Hoy binario, porque hoy la legislación del registro civil es binaria, así es la ley de representación política, las listas en estas elecciones nacionales al Congreso, tanto diputados y senadores como las listas en las PASO, fueron con paridad de género. Se iniciaran con un hombre o se iniciaran con una mujer, y eso está establecido también para los reemplazos. Hoy esto rige en el sistema representativo. Por lo tanto, siendo el jurado un órgano de representación popular que va a emitir un veredicto, el jurado no emite una sentencia razonada en base a derecho, sino que emite un veredicto según su leal saber entender y su sana crítica. Por lo tanto, creo que debe seguir las reglas de la democracia representativa, representa la soberanía del pueblo. No estoy, creo que es más complejo decir que viola la igualdad o la independencia la actual composición del Poder Judicial, porque yo creo que una cosa son las funciones representativas y otras son las funciones técnicas. A mí me parece que la Constitución, cuando establece en el artículo 16 la regla de la idoneidad para los cargos públicos, ha establecido una ley sabia. Yo creo que sí, lo que tenemos que encontrar es un sistema adecuado en que a paridad de capacidades, me refiero en los concursos públicos, en los distintos concursos y en los distintos ámbitos, y en la igualdad de oportunidades, por supuesto, que hoy lo tenemos por vía de acciones positivas en la Constitución. Pero yo no me animaría a aseverar que esto implica una disminución en ese sentido. Sí, en todo caso, por supuesto, hay rémoras culturales, que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ha aumentado en los últimos tiempos con respecto al pasado, y sí, por supuesto. En 1912, con la ley de sufragio universal, secreto obligatorio, era universal para los hombres que habían terminado el servicio militar obligatorio. No es lo que hoy entenderíamos por universalidad. Ha cambiado la sociedad. Pero creo que una cosa es la representación política, que tiene que ser paritaria ya, y el juicio por jurado también, y otra cosa es el debate sobre la composición de los órganos judiciales, que creo que es más complejo, porque tenemos que ir hacia una mayor participación y una mayor paridad, pero respetando la idoneidad como criterio básico, ¿no? Y me permito también en este acotado rol, pero Aldana me va a dejar, ser mujer no es sinónimo de tener perspectiva de género, son dos cosas distintas. Hay muchos varones en la justicia argentina y la subrepresentación femenina es otra cosa. Sesgos pueden tener tanto las mujeres como los varones, en términos binarios,
pero a su vez, en esto me gustaría aclararlo también, porque es lo que también dijo el doctor en cierta forma, una cosa es el derecho o la violación del derecho a la representación o la subrepresentación y la violación a la CEDAW, y otra en definitiva, que eso ocurre claramente en la justicia, pero como indicador de calidad democrática, no como indicador de calidad técnica. Y esto, insisto, sesgos pueden tener los varones o las mujeres, y la perspectiva de género no es algo exclusivo de las mujeres. Y por otro lado, les dejo esto, y Aldana después se lo voy a enviar. Usted acaba de hablar del tema de la binariedad o de lo no binario. Acabamos de modificar el reglamento del sorteo por jurados. Porque cuando suceden este tipo de cuestiones o digamos, de avances sin tener previsto el ecosistema, que es binario, el ecosistema argentino legal es binario, netamente binario, después hay que ir haciendo ajustes. En Neuquén hemos hecho un ajuste y lo que hemos considerado que quien tiene derecho a la paridad en la conformación del jurado son las mujeres. Así que perdón el comentario, pero lo acabamos de sacar el viernes por acuerdo. Bueno, me parece muy bien porque tiene que ver con la lógica de la acción afirmativa. Afirmativa. Yo creo que además, perdón, Aldana, si me estoy excediendo solo un minuto, pero creo que además tampoco hay que apresurarse en estos temas. Hay que esperar que las cosas ocurran en la sociedad y hay que dejar a que la sociedad también evolucione. Legislar por adelantado en este tema no me parece la mejor solución. Vuelvo a lo que decía antes sobre el sistema anglosajón, porque a veces hay muchos prejuicios en el debate, pero sí creo que hoy, sin ninguna duda, además no veo cuál sería inconveniente que las leyes aseguren la paridad en los jurados. Me parece que sería, al contrario, sería un signo de fortaleza democrática. Sí, que en el padrón, acá en Neuquén, ya hay 8 personas no binarias y están en el padrón de la ciudadanía, porque hasta se ha acomodado toda la terminología del reglamento, y por eso tuvimos que, con esto que dice usted, legislar para adelante, pero bueno, hubo que tomar una decisión de qué pasaba si en el sorteo salía una persona no binaria. Pero está muy bien que vaya abriendo caminos la jurisprudencia. A mí me parece que si nosotros tuviéramos en esto una realidad que fueran miles de casos, yo diría, bueno, a ver, el Congreso hace justicia distributiva, pero si los casos son pocos en la realidad, bueno, creo que se pueden resolver de esta manera, por vía judicial o administrativa, e ir avanzando primero así antes de llegar a la manera judicial. En muchos casos así se ha ocurrido. Bueno, doctor, muchas gracias. Aldana, te entrego ahora formalmente la palabra, yo a vos que, bueno, simplemente estoy acá haciendo un poco de nexo. Así que para mí también fue un placer. Muchas gracias, doctor, brillante. Me da tranquilidad que coincida, porque, bueno, quizás yo pensé, por ahí tenemos un planteo en constitucionalidad, pero le agradezco muchísimo lo que acaba de decir. Así que, Aldana, también te quiero agradecer a vos y a la Asociación Argentina de Juicio por Jurado, en la persona de Granillo, que no lo mencioné. Bueno, muchas gracias y me alegro de haber tenido un panel presidido por una neuquina. Terminé la escuela normal en Zapala, en Neuquén, cuando tenía 12 años. No voy a decir el año, porque si no me van a sacar la chapa muy rápido. Muchas gracias, Sole. Muchas gracias, Alberto y Ángela, que ya nos había avisado que llegaba con el tiempo justito. Gracias a todos y a todas quienes estuvieron del otro lado acompañándonos en esta primera conferencia. Como verán, se ven un montón de preguntas que en buena medida iremos atravesando a lo largo de todas las jornadas que nos quedan. Los y las invitamos a la mesa que sigue, que arranca recién a las 5 de la tarde. Tenemos un ratito para armar un mate, hacernos un café, pasar por el toilet y todas las necesidades que haya que cubrir, que es la expansión de juicio por jurados en el mundo, una mesa muy interesante para conocer un poco de experiencia comparada en relación con el juicio por jurados y seguir zambullándonos en todos los interrogantes que están aflorando. Gracias nuevamente, un placer haber iniciado este desafío del Congreso Virtual. Buenas tardes. Chau, chau.